Este informe es devastador, digamos. Primero que refleja un problema estructural donde se profundizan las desigualdades de género. ¿Por qué? Y porque prácticamente 7 de cada 10 mujeres no perciben la cuota alimentaria o la perciben de manera insuficiente. Es un dato muy alarmante porque en mucho de esto tenemos que ver los operadores jurídicos. Si 7 de cada 10 mujeres que han iniciado un reclamo alimentario no perciben la cuota alimentaria o la perciben de manera insuficiente, claramente algo tenemos que ver en esa situación o en ese desarrollo. Y también la encuesta refleja que se detectan cerca de 1 millón de hogares monoparentales, hogares sostenidos por uno solo de los progenitores, en donde habitan aproximadamente 2 millones de niños. Estos niños, donde el 70% de ellos, o el 60 y pico por ciento de ellos, no recibe la cuota alimentaria o la recibe de manera insuficiente, tiene consecuencias muy claras, que es, en primer lugar, en el empobrecimiento de su niñez. En segundo lugar, que quienes están a cargo de esas tareas de cuidado tienen que duplicar o triplicar sus esfuerzos para que ese recurso, esa comida, esa ropa, ese servicio, estén garantizados al final de cada día. Y también condena a quien cuida a o endeudarse para poder sostener ese hogar, o a trabajar mucho más horas, con lo cual si yo trabajo muchas más horas, ¿qué implicó? Que no tengo el cuidado directo de los chicos. Me dedico a trabajar, o me dedico a hacer horas extras, o me dedico a hacer más tareas. Esto implica que desatienda o no esté presente físicamente al cuidado de mis hijos. Y esa delegación de ese cuidado, ¿en quién queda? Si tengo recursos, habrá una niñera. Si no tengo recursos, habrá alguna institución. Y si no hay institución, está la calle, o los hermanos mayores, o algún pariente. Pero de ninguna manera se garantiza o se tiene esa posibilidad del cuidado directo como progenitor. Entonces, este es el contexto que tiene en miras el Ministerio para empezar a trabajar en todas las barreras que son detectadas en este informe y que se materializan ahora en la ley 15.513. Esto es, digamos, la fuente o la razón por la cual se comienza a repensar el diseño del código procesal. Pero este fenómeno, dos aclaraciones antes de continuar. La primera es, quédense tranquilos que el power se los dejamos. O sea que van a tener, no es necesario que se maten anotando filminas porque la idea es que compartir el material con todos ustedes. Y la segunda es, a mí me gustan las jornadas donde hay un ida y vuelta. Cualquier duda, cualquier inquietud, levantan la mano y contestamos, no hay ningún inconveniente. Algunas cosas seguramente las podamos resolver hoy, otras las vamos a resolver en el día de mañana con la continuidad, digamos, de la jornada. Decía que ese contexto o esa situación no es un fenómeno aislado de la provincia de Buenos Aires. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también hay un documento muy importante que se llama Números en Rojo, que la organización ELA, junto con el gobierno de la ciudad y junto con el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Fundación Avon, desarrollaron una encuesta similar en Capital. Y los números son similares, y los números van a ser similares en todo el país. El incumplimiento de la cuota alimentaria es un fenómeno estructural y cultural en nuestro país, que no necesariamente está asociado a la falta de recursos económicos. En algunos casos los hay, y en otros es una cuestión cultural, cuestión propia del patriarcado, cuestión propia de la cultura del no pago, porque hasta ahora, en gran medida, no cumplir no tenía consecuencias, o no tiene consecuencias mayores. La verdad que ese es el gran problema. Si 7 de cada 10 mujeres encuestadas nos dicen no recibo la cuota, la recibo de manera insuficiente, y nosotros toleramos sistemáticamente esa situación, la respuesta que damos como Estado es que da lo mismo cumplir que no cumplir porque no pasa nada, no tiene consecuencias esa situación, digamos, de incumplimiento. Y hasta culturalmente no está mal vista, no hay un reproche.
Hay, si querés, reproches a quien ejerce violencia física, hay quienes reproches, si se quiere, a quienes ejercen violencia sexual, pero no la hay para aquel que ejerce violencia económica no cumpliendo la cuota. Es más, hasta se ve como una avivada esto de, no, escondo este patrimonio, esto no lo pongo a nombre mío, esto lo saco de acá, así pago menos de cuota y no me molestan con esta situación. Y eso no es repudiado en general en ningún espacio. Y si a eso le sumamos que hay cierta lentitud y cierta quietud desde el ámbito jurisdiccional, claramente lo que tenemos es un permiso tácito para no cumplir con la cuota alimentaria y profundizar esta situación general que está reflejada en tanto cada encuesta que se haga, los números que se visibilizan en el país son exactamente los mismos. Un punto más, punto menos, pero son aproximadamente los mismos porcentajes. Y, y el Poder Judicial tiene claramente que ver con esta situación y tiene claramente que ver, y se han detectado una enorme cantidad de inconvenientes que contribuyen hoy día a que esto se siga manteniendo. Los problemas que podemos enumerar son, el primero es, hay una gran tendencia a dar respuestas estandarizadas como si todos los casos de alimentos fueran iguales. ¿Sí? No, ahí está. Ahora sí. No, te quería hacer dos consultas como para despejar algunas dudas que me surgía del análisis este. Cuando vos decís que no se pueden acceder a datos directos por parte del Poder Judicial, si más o menos sabés cuál es la causa específica. Y segundo, esas encuestas se hacen sobre un total de personas que están judicializadas o hay otro problema más de fondo que es que hay gente que ni siquiera llega a la judicialización en esa masa que se En la masa que se encuestó hay de todo, hay de todo. Ahora, el problema por el cual no se pueden acceder a esos números por parte del Poder Judicial es porque el incumplimiento de la cuota alimentaria no la tenías. Nosotros hace casi un año venimos trabajando con dos comisiones en el seno de la Corte que tienen que ver con la estandarización de los trámites necesarios para desarrollar los distintos tipos de procesos. Es un fenómeno particular del Poder Judicial que tenía que solamente había reglamentado la Corte la cuestión atinente al proceso de violencia familiar, pero no así a los trámites de los demás procesos de familia y los demás procesos civiles y comerciales. Esta falta de uniformidad, de trámites que impacten en una estadística, te genera que haya tantos usos como juzgados encuentres en la provincia de Buenos Aires. Es imposible sistematizarlo para poder dimensionar en cuántos supuestos hay incumplimiento de cuota alimentaria. Por ejemplo, para darte un ejemplo bien claro, yo hago un escrito presentando, pidiendo o denunciando la situación de incumplimiento de la cuota alimentaria, el juzgado 5 te dirá usa el trámite de intimación, el juzgado 6 usa el trámite de interlocutoria, el juzgado 6 usa, el 8 usa el trámite proveído. Cuando vos lo querés sistematizar para decir, bueno, ¿cuántos casos de incumplimiento de cuota alimentaria tengo en la provincia de Buenos Aires? Es imposible porque todo el mundo usa un trámite distinto para eso. Entonces es imposible tomarlo del sistema informático, que es el sistema que usamos, el Augusta, para brindar esa información y poder volcarlo en una encuesta. Se supone, recientemente salieron dos acordadas aprobando estos trámites y se están implementando gradualmente. Ojalá que con el corto plazo, es más, una de las peticiones expresas que hicimos de parte de la Justicia de Paz tiene que ver con que no solo se utilicen trámites específicos para esto, sino que además, porque ahora vamos a verlo en cuanto a la invisibilidad que hay de esta situación, que además, si bien son procesos autónomos, el proceso de alimentos, el incumplimiento impacte en el registro de violencia familiar, que tampoco estaba impactando lo que sucedía como violencia económica en el proceso de alimentos, tampoco estaba impactando en el registro de violencia familiar. Bueno, la idea es que eso no suceda más y que impacte para que podamos tener
estadísticas reales, genuinas y concretas de la provincia de Buenos Aires, y porque además, no sé si ustedes saben, el registro de violencia familiar fue creado justamente para que se obtenga del Poder Judicial todos los datos necesarios para después poder diseñar en función de eso las políticas públicas. Bien, el registro de violencia familiar fue creado por ley, la ley la 14.509 creo que es, que la que modificó la 12.569, pone la creación de este registro en la órbita de la Corte estandariza a través de una acordada todos los trámites obligatorios que hay que usar en un proceso de violencia familiar, pero la violencia económica estaba invisibilizada no solo por quienes están inmersos en esa situación, sino también por las instituciones, no estuvo en el ojo de la tormenta, no estuvo en ese diseño. Es algo que venimos planteando y es algo que es más que necesario para que esta información sea precisa. ¿Qué mejor fuente de información que los juzgados que están tramitando los procesos de alimentos como para saber en cuántos casos hay situaciones de incumplimiento de cuota alimentaria? Sin embargo, como no está sistematizado de esa manera, hoy ese dato no lo podés obtener del Poder Judicial. No es que hay negativa de la Corte, no es que hay negativa, hay una imposibilidad fáctica que tiene que ver con, tenés que ajustar el proceso de alimentos al diseño de determinados trámites para que esto sí luego impacte en una estadística que puedas obtener fácilmente de la Corte. Bien, seguimos. El gran problema que tenemos es que, bueno, uno de los problemas es la tendencia a dar respuestas estandarizadas como si todos los casos fueran iguales. Yo siempre digo lo mismo, los casos no son iguales, son parecidos en alguna situación, pero no son todos iguales porque cada caso en particular tiene ribetes propios. Entonces no podemos aplicar la misma respuesta o el mismo criterio de, por ejemplo, fijación de cuota alimentaria provisoria o fijación de sentencia a casos que son parecidos y que no son iguales. Es imposible. Cuando alguien les pregunte cuál es el criterio del juzgado de paz de Deró para fijar las cuotas alimentarias, la respuesta es no hay criterio. No hay criterio, porque no puede haber un criterio único que vos digas se fija el 20, se fija el 30, se fija el 50. Es imposible. Cada caso tiene su condimento particular y entonces eso lo vas a ir modificando, graduando según la circunstancia del caso, pero no le podemos dar a todos los casos la misma respuesta. Muchas veces esos criterios no obedecen a análisis actuales de la realidad. Vamos a verlos ahora con ejemplos concretos. Vamos a hacer en el desarrollo de la jornada el cálculo y las herramientas que tenemos para empezar a calcular cuotas alimentarias acordes o más acordes, si se quiere, a la realidad que tenemos. Tenemos otro problema que es el tratamiento aislado de las temáticas. Violencia familiar por un lado, responsabilidad parental por otro y alimentos por otro. Es cierto que cada una de estas temáticas tiene un procedimiento diferente, tiene un proceso diferente. Es cierto. Muchos se han tomado de la cuestión que es cierta del Código Civil, que nos dice que el proceso de alimentos tiene que estar diferenciado y aislado, separado de los demás procesos. ¿Por qué? ¿O con qué objetivo? Con el objetivo de que no se entorpezca. Como es un proceso especial y en el cual necesitamos respuestas rápidas, la idea es no asociarlo a nada que lo entorpezca, que no estemos debatiendo días y horas de cuidado, que no estemos debatiendo otra circunstancia. Pero eso no significa que no lo tenga que tener en cuenta a la hora de resolver el proceso de alimentos. No es lo mismo que haya o no haya en el medio una situación de violencia. No es lo mismo que le hayan prohibido al progenitor no ver a sus hijos, con lo cual yo ya sé de antemano que el contacto no lo tiene y por lo tanto el cuidado durante el tiempo, al menos que duren esas medidas, va a estar exclusivamente a cargo del otro progenitor. No es lo mismo que aporten tiempos de cuidado, que ese ejercicio de la responsabilidad parental compartido como ideario del Código Civil se esté cumpliendo o no. No es lo mismo verlo una vez por semana. No es lo mismo residir en la misma localidad que no estarlo. No es lo mismo verlo cada 15 días. No es lo mismo verlo una hora por semana. Hay muchas variantes que las tengo que tener en cuenta a la hora de cuantificar y diseñar la cuota alimentaria. Claramente que tengo que tener el proceso de alimentos separado de estos, pero no puedo no mirarlo de reojo, no puedo no tenerlos en cuenta a la hora de resolver,
porque si no, seguramente lo que resuelva no se va a condecir con lo que está pasando realmente. Pero esta cultura jurídica de tratarlos de manera separada muchas veces nos hace perder ese norte y resolvemos también aisladamente. Y claramente eso no debiera suceder. Y el otro inconveniente, a mi criterio, luego de haber recorrido un poco la provincia con distintas capacitaciones, distintos cursos, es que el eje de las soluciones judiciales en materia de alimentos siempre, siempre estuvo del lado de la capacidad económica alimentante. Parecía que es lo único que miramos. Y nunca del lado del interés superior del niño, que es sobre esencialmente quien tenemos que resolver. Y son las necesidades que tenemos que atender. Después vamos a ver cómo. Después vamos a ver cómo las cuantificamos. Pero el eje de las soluciones, en general, siempre estuvo del lado de, bueno, no puede pagar más, gana esto, le afecta un 20%, le afecta un 30%, le afecta un 40% y listo, y ya se terminó la historia y ya cumplió. Y no es así. Vamos a ver por qué no es así. Vamos a ver alguna jurisprudencia y alguna temática. Y siempre les doy el ejemplo del progenitor que tiene 3 chicos con 3 madres distintas. Lo que se termina armando la justicia es una especie de concurso de acreedores, donde los 3 se van a tener que conformar con el 20 o el 30% de los ingresos, que no les alcanza a ninguno, pero ni para arrancar. Ni para arrancar. Y entonces a ese progenitor que tuvo 3 hijos con 3 madres diferentes, le alcanza solamente diciendo, bueno, afectan el 20%, el resto me quedo piola, sigo mi vida, no cuido, no aporto cuidado, ni aporto tampoco a las necesidades reales de mis hijos. Y claramente esas soluciones también contribuyen a sostener una cultura de el incumplimiento da lo mismo o con esto tenés que arreglarte y no importa si esto te genera que te tengas que endeudar, que tengas que hacer 1000 malabares para cuidar a estos hijos y además darles de comer. Esa cultura, de alguna manera, hay que frenarla, hay que pararla desde el ámbito del Poder Judicial. Sí. Hola. Me pregunto si, o más que nada para teniendo en cuenta estas tareas de cuidado, si el índice de crianza no viene un poco como a querer al menos em, tocar un poco esto de siempre tener en cuenta la capacidad económica y con el índice de crianza un poco empezar a pensar en los chicos, cuáles son los bienes y servicios que necesitan, así como el valor de las tareas de cuidado. Vamos a llegar a eso, pero sí, sí, claramente tiene que... el índice de crianza es una herramienta que vino un poco, vamos a ver en qué medida, a intentar romper esta estructura de la cual venimos hablando. Pero esto es la introducción, ya vamos a llegar al índice de crianza, pero es la introducción que tiene que ver en cuanto a por qué se modifica el proceso de alimento, qué se detectó o qué surgió de todo este ensayo que hicieron, esta encuesta, esta gran encuesta que hicieron en la provincia de Buenos Aires, que además, digamos, uno recorre los pasillos, recorre los departamentos judiciales, habla con los operadores, habla con los abogados, habla con la gente, y te tiran siempre en cada lugar de la provincia, no importa si es AMBA, no importa si es interior, todos te plantean las mismas situaciones. Es decir, la problemática es transversal a toda la provincia de Buenos Aires sin distinguir una localidad, digamos, de otra. Pero la realidad es que desde el ámbito del jurisdiccional se encuentran este tipo de respuestas y es lo que un poco vienen a tratar de modificar con la reforma legislativa. Pero ese es el contexto. Y a su vez, por si fuera poco, los problemas que tenemos a la hora de desarrollar el proceso de alimentos, nosotros tenemos 2 fueros que resuelven o que están convocados en la provincia para resolver la cuestión del proceso de alimentos. La justicia de paz por un lado y el fuero de familia por el otro. En ambos fueros ya tenemos procesos totalmente diferenciados, diferentes, distintos. La justicia de paz no cuenta con, por ejemplo, el consejero de familia, no lo tienen.
Entonces, ante el juzgado de paz había o hay registradas, en principio, dos formas de llevar adelante el proceso de alimentos. La mayoría acude al procedimiento especial previsto en el artículo 635 del Código Procesal y siguientes. En algún caso se ha detectado la situación de que, como el Código Civil vino a modificar o trae aparejadas normas procesales aplicables a todo el territorio de la nación, y como dicen que se debe aplicar el proceso de alimentos el proceso más breve posible, entendieron que el proceso más breve posible para sustanciar el proceso de alimentos es el sumarísimo. ¿Bien? Con otro diseño, con otra estructura procesal y demás. Pero bueno, en definitiva, en gran medida, si a vos te tocaba, si vos vivís o residís en un juzgado de paz, bajo la jurisdicción, mejor dicho, de un juzgado de paz, vos tenés este procedimiento, no tenés consejero de familia. Y si te toca residir en un ámbito donde tuviera jurisdicción un juzgado de familia, había dos formas, o hay dos formas, o había, mejor dicho, porque ahora vamos a ver cómo cambia esto, de llevar adelante el proceso de alimentos. Algunos jueces consideraban que debía darse intervención a la etapa previa, con lo cual no había proceso en principio, sino que había una solicitud de un trámite, con la intervención de un consejero, con un intento de conciliación, y en caso de fracasar esa conciliación, se pasa a la etapa contenciosa, si se quiere, por decirlo de alguna manera. Y algunos otros que decían, no es para etapa previa, y directamente aplicaban las normas procesales previstas para el juicio especial de alimentos que tenemos desde el año 68 en nuestro código. Pero digamos, teníamos dos grandes problemas. No había garantías ni seguridad jurídica respecto de qué trámite tengo que iniciar dependiendo de dónde vivo. O sea, no se trata de en qué provincia estoy, sino depende de dónde vivo. Es una locura. No puede haber o tolerarse alegremente que haya 4 maneras diferentes de sustanciarse el proceso de alimentos según el lugar en el que vivo, cuando tengo en principio una única legislación. Está claro que hay dos fueros diferentes con dos improntas y dos estructuras judiciales diferentes. Familia Paz, lo que no puede haber es 4 formas distintas, y que si me toca familia tenga 2 sistemas distintos y si me toca paz tenga 2 sistemas totalmente distintos. Esto en principio se termina con la reforma. Y la reforma lo que busca, de alguna manera, es empoderar a la parte. El que estaba empoderado antes de la reforma, en principio, era el juez, que hacía lo que le parecía en cuanto a sus criterios. ¿Hay razones lógicas? Sí, las hay. Hay razones más que fundadas para decir por qué voy a etapa previa o por qué no voy a etapa previa. Seguro, si vos escuchás a cada magistrado, te va a dar excelentes fundamentos. No me meto en esa cuestión de los motivos por los cuales cada uno decidía darle esa impronta procesal. Pero claramente la pelota estaba del lado de los jueces. Ahora, la reforma lo que hace es empoderar a las partes. Quienes van a decidir cómo y dónde van a ser las partes y no los jueces. ¿Por qué? Porque la reforma modifica el 828 del Código Procesal, que establece que toda persona que peticione por cualquiera de los supuestos enumerados en el artículo que antecede deberá presentarse con participación neutral ante el juez de familia que corresponda, salvo que optare a hacerlo ante los juzgados de paz, en cuyos casos se estará a los procedimientos establecidos a sí mismo. Es decir, la persona que resida en una localidad donde tenga jurisdicción un juzgado de paz y un juzgado de familia, va a decidir la persona ante qué fuero se va a presentar. Ya no es decisión de los jueces. Y ahí optarán, seguramente por el que les parezca más rápido o el que mejor criterio tengan, pero va a ser la parte la que lo decida. Y en el caso de en los procesos de obligación alimentaria, dice, la parte actora tendrá opción de iniciar el reclamo por la etapa previa o radicarlo directamente ante el juzgado de familia. Es decir, ya no va a decidir el juez de familia, o no debiera decidir el juez de familia si le va a dar
trámite de etapa previa o trámite contenciosa. La que va a elegir la conveniencia de eso es la parte. ¿Qué va a tener en miras la parte? ¿Qué van a tener que tener en miras los abogados? Bueno, ¿cuál es el procedimiento más conveniente? En etapa previa yo sé que tengo que llenar una planilla, es un trámite más expeditivo, es un trámite más sencillo, es menos costoso en términos de prueba, de tener que buscar testigos, de tener que producir un montón de actividad jurisdiccional. Si tengo buenos consejeros de familia a disposición, y seguramente opte por una etapa previa donde me van a solucionar el conflicto más rápido. Si no tengo buenos consejeros de familia o no me interesa una respuesta con ese menor costo, si se quiere, por llamarlo de alguna manera, ir a la etapa contenciosa. Pero quien va a decidir, a quien ha empoderado esta reforma, es a la parte. Y ahí la parte va a diseñar su estrategia. ¿Ante qué fuero y qué trámite le va a dar al proceso de alimentos? Esa es la síntesis, esta filmina es la síntesis de lo que refleja esta reforma. Juzgado de paz o juzgado de familia, y si es juzgado de familia voy a decidir yo si tengo etapa previa o proceso de alimentos contradictorio. La otra modificación importante que por ahí pasa, se pasa por alto, tiene que ver con, acá sí ya vamos a arrancar con el orden de los artículos modificados para después ya meternos en el inicio del proceso, prueba, sentencia y todas las aristas que tiene el proceso de alimentos. Pero el inicio o la forma o ante quién va a iniciarse es esa. La otra modificación que trae la ley 15.513 es la del acortamiento de los plazos para producirse los informes. Bien, los reduce prácticamente a la mitad. Los oficios que las entidades públicas debían contestar en 20 días hábiles y los privados en 10, en materia de alimentos se acortan a 7 días en el caso de las instituciones públicas y 5 días hábiles los privados. Ahora bien, es una ley nueva. Y la ley nueva no es conocida, por más que tengamos el principio de que se presume conocida por todos, no es conocida por los empleadores, no es conocida por las oficinas privadas y muchas veces tampoco es conocida por las oficinas públicas. Con lo cual, la recomendación que les hacemos es, en las resoluciones no pongan, cúmplase con el artículo plazo del 396 y listo. Hagan la aclaración y empiecen a enumerar y a avisarle y a advertirle a la institución a la cual va dirigida el pedido de informe que el plazo cambió y que el plazo es más breve y que tratándose de un proceso de alimentos, el plazo es mucho más corto, porque es muy importante que esa respuesta esté antes de lo previsto para poder resolverse o tomarse decisiones en función de ese informe que se solicita. Bien, entonces, los juzgados, si hay operadores judiciales, está bueno que le empecemos a poner a las resoluciones el plazo para contestar los oficios en este proceso de alimentos especial es de tantos días si es oficina pública, tantos días si es privado. En el cuerpo del oficio, cuando hacen el oficio a confronte, empiecen a colocar también los abogados estos plazos para que quien recibe el requerimiento se entere de que modificaron estas cuestiones. De lo contrario, por más que el legislador haya modificado la norma, la gente se va a seguir comportando como si no hubiese sucedido nada, porque no se enteró, y las respuestas no van a llegar en el plazo deseado. Otra novedad importante que trae la ley es el tema de los acuerdos. Es una novedad legislativa muy interesante, muy importante, pero que también va a dar lugar a múltiples interpretaciones. En mi criterio, la reforma trae tres hipótesis posibles de acuerdo. Uno es el más sencillo de todos, que es aquel que tiene firma certificada. El segundo caso es el que no tiene firma certificada, pero sí tiene principio de ejecución. Y el tercer caso, es el más complejo, es el que no tiene ni firma certificada ni principio de ejecución. ¿Para qué trae la reforma estos acuerdos? Para que la gente primero adopte o empiece a adoptar la cultura de poder arribar a los acuerdos que nos hagan esquivar la parafernalia que tenemos si iniciamos un proceso de alimentos. Bien, la idea es fomentar
que la gente acceda o llegue o arribe a los acuerdos extrajudiciales, obviamente. Si fuesen judiciales ya tenemos el litigio en manos. Pero además, ¿de qué manera lo fomenta? Les facilita la reforma, primero los reconoce, y segundo, les facilita la ejecución de esos acuerdos. Está con 3 variantes según se trate, de aquel que tiene firma certificada, de aquel que no tiene firma certificada pero tiene principio de ejecución, o de aquel que no tiene ni firma certificada ni principio de ejecución. ¿Qué te facilita la legislación? Que vos te puedas presentar ante un juez de paz o de familia y lo ejecutes rápidamente. ¿Y qué evito con eso? Tener un proceso de determinación de la cuota. ¿Por qué? Porque la cuota ya la tengo determinada en el acuerdo. Y el acuerdo va a tener que tener cierto sustento y ciertas garantías mínimas, pero en definitiva no voy a necesitar en principio de otras de intervenciones de entidades o de oficinas públicas más que el desarrollo de un acuerdo con quien está obligado al pago de la cuota alimentaria. Y la consecuencia va a ser que tenga una rápida vía de ejecución si cumplo con estos requisitos que ahora vamos a ver. La ley 15.513 modifica el artículo 521 que tiene que ver con títulos ejecutivos, algo ajeno, súper ajeno al fuero de familia, no al de paz, porque nosotros, los juzgados de paz, en la multicompetencia que tenemos, sobre todo en el interior de la provincia de Buenos Aires, también somos competentes en procesos ejecutivos. Así que esto no nos es ajeno a la temática, pero sí es una novedad para el fuero de familia, la cual estaba totalmente divorciada de lo que son los títulos ejecutivos y lo que es un proceso, digamos, ejecutivo. El 521 modifica y agrega, incorpora el inciso séptimo. Es decir, le da el tenor de título ejecutivo a el convenio de alimentos no homologado judicialmente, por obvias razones. Si estuviese homologado, lo que hay es una ejecución de esa sentencia, de esa resolución, que no reúna las condiciones establecidas en el inciso segundo. Que no reúna las condiciones establecidas en el inciso segundo significa que no tenga firma certificada ante un escribano. ¿Está? En los siguientes supuestos. 1, que cuente con firma certificada judicialmente por autoridad administrativa competente, con intervención obviamente del obligado. ¿Qué significa esto? Primero, si yo tengo un acuerdo de pago, de reconocimiento de una cuota alimentaria con firma certificada por escribano, estoy en la hipótesis del 521, inciso 2. Puedo presentarme ante un juez y reclamar la ejecución de ese acuerdo como si fuese un título ejecutivo. Si no tengo la firma certificada ante escribano público, puedo tener certificada la firma judicialmente. ¿Cómo? Y bueno, por ejemplo, ustedes saben que los juzgados de paz tienen una actuación notarial dada por la ley, en la cual se certifican firmas, y en este caso se van a tener que certificar firmas en acuerdos alimentarios. Pero también tenemos las oficinas públicas de comercio, en los lugares donde las cabeceras departamentales donde no hay juzgado de paz, que tienen también esa competencia notarial, ante quienes van a poder llevar ustedes un acuerdo y requerir que se certifique la firma de ese acuerdo alimentario, y en función de eso, lo que van a tener ustedes es que si no se cumple, el título ejecutivo en sus manos como para poder ejecutarlo prontamente. Y se está trabajando, me consta, en algún proyecto como para que estas certificaciones de firmas, sobre todo para los acuerdos en materia alimentaria, también en alguna órbita municipal puedan desarrollarse esas certificaciones, lo cual va a facilitar o va a masificar seguramente el uso de estos acuerdos y la certificación de estas firmas. Y decíamos, la segunda hipótesis es el acuerdo que no tiene obviamente esa firma certificada por autoridad administrativa ni judicial, pero que tenga principio de ejecución. Vamos a esto. ¿Cómo pruebo? ¿Qué es el principio de acción? Es que se haya comenzado a ejecutar el pago de la cuota alimentaria, está claro, ¿no? No hay, me parece, dudas en eso. La pregunta es, ¿cómo pruebo esa situación?
Y acá tenemos que empezar a hacer jugar las reglas procesales del artículo 710 del Código Civil y Comercial, que nos habla del principio de amplitud probatoria. Con lo cual, van a ser válidos, obviamente, los recibos de pago. El problema está en que muchas veces nosotros extendemos el recibo, no nos lo quedamos. Nos quedamos con la plata, pero no con el recibo. Bueno, va a haber que tener la precaución de que si se pactó que esa cuota alimentaria se pague bajo recibo, quedarnos con un recibo más o con una copia más de que se extendió un recibo de pago para que podamos acreditar que se empezó a pagar de alguna manera la cuota. Con los extractos de cuenta bancaria, claramente, si pactamos que se deposite en una cuenta personal esa cuota alimentaria, basta con el extracto como para que podamos probar el principio de ejecución. Y también con el extracto de lo que son las billeteras virtuales. Hoy están muy masificado el uso de esas billeteras virtuales, cuenta DNI, Mercado Pago, etcétera, como para que tengan ustedes esos movimientos, aparece la identidad de quien nos depositó y con eso tenemos el principio de ejecución acreditado como para poder darle fuerza ejecutiva a ese convenio que me interesa ejecutar ante un juzgador. Y el problema lo vamos a tener seguramente con el pago en especie. Bien, pago en especie que puede ser la cuota de la escuela o la cuenta de un supermercado o no sé, el club o esas actividades. De todas maneras, recuerden las facultades del artículo de la Ley 5177. Los abogados pueden requerir informes sin necesidad de que haya una intervención judicial. Basta con que denuncien en el oficio ante qué proceso va a ser utilizada esa información y con eso van a poder obtener un informe de la escuela y decir quién paga la cuota que acordamos en este acuerdo. Fulano, bueno, dame el informe, que lo pagó fulano, tengo principio de ejecución, lo incorporo al acuerdo y con eso me puedo presentar ante un juzgado y reclamar la cuestión de la ejecutoriedad, digamos, de ese convenio. Insisto, la ventaja de tener este acuerdo es que no tengo que transitar un proceso que me determine la cuota alimentaria. ¿Por qué? Porque la tengo determinada en el acuerdo. Entonces yo lo que tengo que ir directamente es a ejecutar lo que no me pagan, no a determinar cuánto me tienen que pagar. Esa es la ventaja del uso de estos acuerdos. Y el gran problema, como les decía, es la tercera hipótesis, que son los acuerdos que no tienen ni la firma certificada, ni por escribano, ni por autoridad judicial, ni por autoridad administrativa competente, ni tampoco tengo el principio de ejecución. Me firmó el acuerdo y nunca más apareció, nunca más pagó. Volviendo al anterior, una también de las hipótesis posibles de trabajo es empezar a trabajar. En muchos lugares de la provincia de Buenos Aires están los que se denominan, en relación, vuelvo al tema de la certificación de firma que me había olvidado comentárselos. Se está trabajando también en que se faciliten que esas firmas certificadas, se puedan certificar firma también los funcionarios que intervienen en las casas de justicia o las defensorías. Porque hay en muchos lugares se logran acuerdos extrajudiciales, es decir, que no pasan a un proceso judicial a partir de una intervención de las casas de justicia o de las defensorías. Y hay intervención de funcionarios públicos en el desarrollo de esos acuerdos. Entonces, tranquilamente podrían certificarse la firma de quienes son las partes que intervienen en esos acuerdos y de esa manera se podría facilitar luego la ejecución de esos acuerdos. La tercera hipótesis, volviendo, es esta que no hay nada. No tengo ni firma certificada ni principio de ejecución. Me firmó el acuerdo y desapareció. Algo que no ocurre nunca, ¿no? No sucede nunca. Y para eso está previsto que se aplique el procedimiento que consiste en la preparación de la vía ejecutiva. Algo que los que hacen derecho familiar lo han visto alguna vez muy por arriba en la facultad, cuando les tocó comercial y cuando les tocó títulos ejecutivos, pero que en la práctica no lo tienen tan aceitado como si quizás lo tiene el Foro de Paz, porque, insisto, tenemos también competencia en los juicios ejecutivos. ¿En qué consiste este trámite de preparar la vía ejecutiva? Bueno, consiste en la citación al deudor, citación a esa persona a la cual se le atribuye la firma, para que se presente de manera personal en el juzgado, a quien se le tiene que hacer una notificación en la misma forma y con las mismas características que si fuese la
notificación de la demanda. ¿Bien? Y la advertencia, esta persona va a tener que comparecer ante el juzgado para reconocer o desconocer la firma que se le atribuye. ¿Bien? Y se le advierte en esa citación especial, en esa notificación, que si no asiste y si no va personalmente, se va a tener por reconocida esa firma como propia. La consecuencia de no ir a esta audiencia va a ser de que se le tenga por reconocida la firma, con lo cual hay una obligación especial y particular de tener que participar y tener que participar personalmente de esta diligencia. Tiene que hacerse ante el juez, tiene un trámite muy particular y especial esta citación, y esa manifestación no puede ser reemplazada o suplida por un escrito. Ni siquiera él yendo a un abogado y diciéndole, la verdad no puedo ir, no tengo ganas de ir, presentar un escrito, el Código Procesal establece específicamente que no puede admitirse ni se sustituye esa citación por un escrito que diga no es mi firma. No, tenías que venir personalmente a decirlo y ver la firma que se te atribuye y decirle al juez es o no es. Si no lo hiciste, por más que hayas presentado un escrito, no basta. La consecuencia es que esa firma se te tiene por atribuida o reconocida como tuya o como propia. Sí. Es como en la vía ejecutiva civil que la persona, digamos, que se la cita a reconocer al alimentante, podría llegar a acompañar recibos de que está pago. Claro, como en la vía, digamos, como en la preparación de la vía ejecutiva civil y comercial, digamos, donde A ver, uno cita a reconocer la firma y acompañar recibos en el caso de que los tuviera. En el caso de que los tuviera, sí, sí. ¿En sí, este sí. caso es lo mismo? No, pero ¿O solo es para el reconocimiento de la firma? Es solamente el reconocimiento de la firma. No, porque no está discutido el tema de. Bueno, sí, va a estar discutido el tema de los pagos. Pero en todo caso, el tema de si hay o no recibos de pago en poder del alimentante que es citado a este trámite, los hará valer en el proceso de ejecución que viene después de esto. Esto es Bien. solamente para el tema de la firma, en Pensé principio. que era como, digamos, en la Es el ejecución mismo, a ver, es la de misma alquileres ejecución. donde A ver, uno cita a aplicás, reconocer sí. y Sí, acompañar recibos. aplicás la misma norma. Ahora, no lo citás o no está convocado, no es el espíritu de esta modificación el hecho de que venga a traer recibos de pago, sino que a reconocer o desconocer la firma que no se pudo certificar por ninguna vía antes de, el acuerdo. Si tiene recibos de pago, los podrá acompañar a la audiencia, ¿no? Si los tiene, por ahí es importante hacerlos valer, ¿para qué? Para evitar que después pases al siguiente paso, que es que te ejecuten algo que ya pagaste. Pero no es el espíritu, la convocatoria para acreditar pagos, sino sí para desconocer o reconocer la firma. ¿Podría hacerse solo para, digamos, aunque no haya incumplimiento, solo para tener algo homologado? No, porque si no pedís la homologación y no la Y ejecución. no la ejecución. A ver, hay que distinguir eso, que me parece importante que lo remarques. Habitualmente o antes de la reforma lo que se hacía era el pedido de homologación del acuerdo. Ahora, ¿qué pasaba? Un acuerdo que tengo firmado solamente por las partes, donde no hubo intervención de ninguna otra autoridad o no hubo patrocinio en ese acuerdo, generalmente la respuesta jurisdiccional era darle traslado de ese acuerdo a este fulano para ver si realmente firmó o eso que dicen que firmó, ¿no? Y eso te generaba un montón de aristas que en definitiva te podían llegar a dilatar la respuesta jurisdiccional de esta situación. Acá el trámite es más breve. ¿Pero por qué? Porque alguien decidió que en lugar de homologar el acuerdo, lo que quiere es ejecutarlo directamente. Esa es la decisión final. No hay una decisión de homologarlo, hay una decisión de ejecutarlo. Y para ejecutarlo, como no tengo la firma certificada, ni tengo
el principio de ejecución, necesito que vengan a decirme si esa firma es o no es hacia el derecho de defensa de la parte. ¿Es tu firma? Entonces automáticamente yo ¿qué obtengo? La ejecución de ese acuerdo. Y la ejecución de ese acuerdo me implica o me facilita, ¿cuál es la parte, digamos, o el atractivo de que tenga expedita la vía ejecutiva? Que tenga automáticamente y rápidamente, primero, medidas cautelares contra eso. Y segundo, que el trámite para oponerse o manifestar o argumentar en relación a lo que se me está ejecutando es muy limitado en el proceso ejecutivo. Es muy limitado en el proceso ejecutivo. Esa es la ventaja de tener un título ejecutivo a diferencia de lo que puede ser el trámite de una homologación y más. ¿Podés ir por la homologación? Sí, nada te lo impide. Lo que vos ahora, a partir de ahora, tenés es una herramienta más. Como dije, la idea es empoderar a la parte actora. Va a elegir la parte actora ante qué fuero, ante qué trámite, o si tiene un acuerdo, ¿qué va a hacer con ese acuerdo? ¿Lo va a presentar a homologar o lo va a presentar a ejecutar? Van a decidir según las circunstancias que le pase a esa persona en cada caso particular. No hay una regla general para eso. Bien, son distintas opciones, todas en cabeza de quien va a demandar, quien va a reclamar. No necesariamente. Lo que pasa es que después ahí vas a tener que evaluar qué hay en el acuerdo y qué hay pautado en el acuerdo. Porque si podés presentar la ejecución y podés haber pactado intereses en el acuerdo, o no. Y si no, vos vas a tener que demandar, en un proceso ejecutivo vos demandás por el capital, más los intereses que se van a presupuestar, y que la resolución te lo va a decir, presupuestado para responder a intereses y costas, pero no vas a resolver ahora la liquidación. Yo la vez pasada conversaba con una colega que también está muy inmiscuida en esta temática y salvando la distancia, yo le hablaba que esto, en este clase de acuerdo donde hablas obligaciones que vencen mes a mes, digo, lo más parecido que tenés es la ejecución de un contrato de alquiler similar, digamos, salvando, insisto, las distancias, pero es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Y porque vos vas a tener un acuerdo que vas a presentar como incumplido para ejecutar. Si tengo la firma certificada, vas a decir, me debe enero, febrero y marzo. Pero también se te van a dar circunstancias de que en el medio del proceso de ejecución se te van a vencer nuevos periodos, seguramente, si no cumple. Y acá todavía no tenemos, nosotros tenemos un caso que está recién arrancando, como para, no les puedo anticipar ya la respuesta, pero porque la estamos elaborando. Lo que va a pasar es algo que es un fenómeno que no sé si está pensado desde quienes han diseñado la norma, que es que se van a mezclar instituciones que son totalmente antagónicas. Las propias del proceso ejecutivo, diseñadas para otro tipo de situaciones, con el derecho de familia. Entonces va a haber un choque y van a crujir un montón de estructuras que va a haber que ir viendo cómo la jurisdicción les va dando respuestas, pero que van a llegar, se te van a plantear muchas dudas y muchas inquietudes en relación a qué opera. ¿Opera el proceso ejecutivo neto? ¿Opera un híbrido entre proceso ejecutivo y derecho de familia? Si vos tenés, ejecuto, como te decía, enero, febrero, marzo, inicio, me tardan 20 días, 10 días en proveerlo hasta que saco el mandamiento y resuelvo, se me vencieron quizás 2 o 3 meses más. Bueno, tengo que ampliar demanda. Y hasta puedo ampliar demanda en un proceso ejecutivo incluso después de la sentencia de trance y remate. Bien, porque también está prevista esa situación, obligaciones que son vencidas o tienen vencimiento posterior, se pueden seguir ampliando luego de esta situación. Ahora, en el medio, las cautelares, ¿por qué van a salir? ¿Por la deuda solamente? Porque yo estoy iniciando, haz de cuenta que inicié un pagaré. El pagaré me dice, me deben a mí 50.000 pesos. ¿Esos 50.000 pesos es lo único que le voy a cobrar la deuda anterior? Nosotros estamos pensando en, no, yo te voy a sacar una medida cautelar que me garantice la deuda, pero también la cuota actual, porque si no entro en un círculo vicioso donde no paro nunca. Ahora eso no está previsto en el Código Procesal para el juicio ejecutivo. Entonces ahí es donde tengo que armonizar normas propias del proceso ejecutivo con normas propias del derecho de familia. Y tengo que seguir evitando, de alguna manera, que
esa violencia económica que se produce como consecuencia del incumplimiento de la cuota alimentaria se siga materializando. Entonces no me voy a pesar de que me inician un proceso ejecutivo, no tengo que solamente pensar en la deuda, en lo que me están ejecutando, sino en que no se siga perpetuando esa situación. ¿Está? Entonces, hay una novedad que son estos instrumentos. Hay que ver cómo los vamos a ayornar. La verdad es que no abundan, o por lo menos en la jurisdicción nuestra, no abundan mucho los acuerdos extrajudiciales. Pero que los hay, nosotros nos tocó uno. Ya nos tocó uno. Donde lo presentaron incluso antes de la reforma. Lo presentaron en los primeros días de diciembre. Todavía no era ley. Estaba aprobado, pero no estaba promulgada. En febrero ya le aplicamos, como ustedes saben, toda reforma procesal se aplica de manera inmediata, salvo las etapas procesales ya precluidas, es lo único que no podemos tocar, pero en principio las modificaciones procesales se aplican desde que entran en vigencia en adelante para las situaciones no consumadas. Entonces nosotros ya teníamos un acuerdo presentado que tenía una idea o un sentido, y ya el primer despacho de febrero fue distinto, porque ya en febrero teníamos vigente la norma. Bien. Ahora nosotros a esa situación le dijimos, vamos por la deuda, pero sacamos una medida cautelar que tenía que ver con que garantizáramos la cuota actual. Porque de lo contrario vamos a tener a esta gente en permanente litigio, ampliándome demanda de la demanda de la demanda del mes que venció, del mes que venció, el mes que venció, y no terminamos nunca. Nosotros tenemos que evitar, como jueces en procesos de familia, es de que el conflicto se perpetúe. Y hay que tener esas previsiones, aunque no está previsto en el código, en el código de procedimientos para lo que son los procesos ejecutivos. Bien. Así que bueno, y otra de las, resuelta la cuestión de la preparación de la vía ejecutiva, volviendo al trámite tenemos una adicional más que trae la reforma, que en el caso dice de los convenios de alimentos sin homologación judicial se debe dar también, además vista al Ministerio Público, a fin de que se expida de acuerdo a las previsiones del Código Civil y Comercial de la Nación. Estamos en un proceso ejecutivo. Y sabemos que, en principio, las deudas alimentarias, no los alimentos, la deuda alimentaria devengada, en principio es disponible para la parte. Bien, en principio es disponible. Yo puedo transar, puedo transigir, puedo negociar lo que me deben, lo devengado, no lo futuro. No puedo renunciar a los alimentos. Ahí hay orden público. No obstante eso, el legislador decidió que en esos casos, en este tipo de acuerdos, se le dé la participación de igual manera al Ministerio Público para que se expida de acuerdo a las previsiones del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Qué es lo que podría hacer? Es la gran pregunta. ¿Qué podría hacer el Ministerio Público ante estos supuestos? Bueno, primero controlar el alcance del acuerdo que se está ejecutando, más allá de la deuda, más allá del monto de la deuda. Esto es ir más allá de esa situación. La primera es que no haya, por ejemplo, renuncia a los alimentos futuros. Bien, que digan, no, arreglé una cuota alimentaria de tantos meses, pero de diciembre en adelante no me lo vas a reclamar y renuncio a esto porque voy a hacer tal otra cosa. Bueno, esa es un control que va a poder realizar el Ministerio Público, el asesor de incapaces. Y otra de las cosas que me parece, a mi criterio, que corresponden, es que controlen si el acuerdo satisface o no la necesidad del niño ni adolescente. Ni más ni menos. ¿Y por qué digo esto? Este es un dictamen que hoy lo encuentran disponible en la página web del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires. Es un planteo que está hecho ante la Corte aún sin resolverse en relación a la intervención del asesor de incapaces en un proceso de alimentos. ¿Qué sucedió en este proceso? Hubo sentencia, una homologación de un acuerdo, hubo sentencia donde se estableció que se pautaban y se fijaban
los alimentos de este niño, de estos niños involucrados en el proceso, en el 30% de los ingresos del alimentante. Algo que pareciera medianamente razonable. Sin embargo, el asesor incapaces dicen, no se sabe cuánto es ese 30%. Y si no sé cuánto es ese 30%, tampoco puedo saber si ese 30% satisface las necesidades básicas de estos niños involucrados en el proceso. Con lo cual, si bien hay conformidad de la representante legal de los menores en el proceso con la sentencia del acuerdo, autónomamente, el Ministerio Público apela a la sentencia y dice, esto no cumple con estas cuestiones básicas y establecidas en el Código Civil. Y ahí se arroga el Ministerio Público la participación no subsidiaria que tenía, sino la principal, que es cuando no accionan debidamente los representantes legales de los niños y adolescentes. Ustedes saben que las funciones del asesor de incapaces son principal y subsidiaria. Principal, subsidiaria cuando hay representantes legales, no obstante, igual controlan el orden público. Pero cuando hay inacción de los progenitores, cuando hay inacción de los representantes legales, tienen la facultad de arrogarse la actuación principal y de manera autónoma requerir o impulsar el proceso o peticionar de manera autónoma en nombre de esos niños, del interés de esos niños y adolescentes. Vamos a ver qué resuelve la Corte, porque están en juego varias cuestiones acá, no solo el tema de la cuota alimentaria, no solo el tema de la necesidad, sino también del rol del asesor de incapaces en los procesos. Pero lo traje como ejemplo reciente, porque esto fue a fines del año pasado, para que sepan hasta dónde puede llegar el alcance del rol del asesor de incapaces en un proceso de alimentos, donde pareciera que están todos de acuerdo, pareciera que no hay en principio conflicto. Y también digo esto porque seguramente aquellos que están participando por Zoom, seguramente debe haber más de un profesional abogado que esté actuando como asesor de incapaces dentro del sistema DOC. Para quienes no conocen qué es el sistema DOC, ustedes saben que además de no tener los juzgados de paz consejeros de familia, tampoco tenemos ni defensores ni asesores. El Ministerio Público no está presente como institución formalmente hablando. Está de manera indirecta. ¿A través de qué? A través de un sistema de abogados que se inscriben en un listado y que son sorteados por el colegio y ofician o bien de defensores o bien de asesores. Son abogados particulares que ejercen la profesión liberal, que se inscriben en un listado. Su remuneración está a cargo de la administración del Poder Judicial, pero ejercen ese rol. El mismo rol que ejerce el asesor de incapaces acá en el Departamento Judicial o en la ciudad cabecera de Bahía Blanca. Entonces, es importante que sepan que también está este alcance para el rol que ellos ejercen como abogados. Así que bueno, veremos cuál es la postura, digamos, del asesor de incapaces en esta situación. Bien. Pero el cuestionamiento básicamente tenía que ver con esto. Se fijó y se determinó una cuota alimentaria en el 30% de los ingresos, pero no se sabe a cuánto representa ese 30%. La otra modalidad o la otra cuestión que encontramos en el 524 modificado por digamos, la ley 15.513, tiene que ver con que también le agrega la participación del asesor de incapaces de los convenios, también en lo que tiene que ver con la modalidad de la ejecución de la sentencia, que no es la ejecución de la sentencia propiamente en términos del derecho de familia, sino dentro del proceso ejecutivo. Ustedes saben que en un proceso ejecutivo generalmente no hay audiencias conciliatorias. Por eso vuelvo a lo que les decía yo anteriormente. Va a haber una colisión de normas propias del del proceso ejecutivo con normas propias del derecho de familia. Uno de los ejemplos tenemos en el proceso de ejecución de sentencia. ¿Podemos dictar audiencias conciliatorias? Sí. ¿En la ejecución? Sí. Y antes de ordenar el mandamiento de intimación de pago y embargo, ¿podremos llegar a hacer un acuerdo o podremos llegar a convocar una audiencia antes de avanzar con esa ejecución? Y si aplicamos las normas del derecho de familia no habría ningún impedimento en hacerlo. Ahora, ¿sería un acuerdo para fijar una nueva cuota? No.
No, porque la cuota ya la tengo fijada en el acuerdo. Lo que puedo pactar o lo que puedo convocar es a celebrar una audiencia para ver cuál es la mejor manera de pagarla. La deuda más la cuota actual. No voy a discutir ahí montos que tengan que ver con la fijación que ya la tengo fijada, sino desvirtúo totalmente el acuerdo, ¿está? Pero sí puedo convocar audiencias para decir, bueno, ¿cómo lo podés pagar? ¿Cómo se puede pagar? Porque si no tenemos que resolver nosotros cuánto, más allá de la cuota mensual, cuánto más va a tener que pagar por lo que se debe. Bien, entonces hay formas de poder resolverse con audiencias conciliatorias en el medio. La ejecución de la sentencia tiene prevista una única audiencia, que es la que encontramos en el 524, pero nada impide, a mi criterio, que podamos convocar antes de llegar a la sentencia de tránsito y remate a una audiencia para poder resolver de manera más inmediata esta cuestión, por más que se haya elegido la cuestión de la ejecución, digamos, de ese acuerdo. Con ese límite, insisto, no revisar el monto de la cuota, sí revisar la modalidad en la cual se va a cumplir. Bien, superada la novedad de los acuerdos, que es la gran novedad que trae la reforma, ya pasamos directamente a lo que es el inicio de la demanda una vez que eligieron el fuero y eligieron el trámite. Bueno, si eligieron el fuero de familia y la etapa previa, no tienen que hacer la demanda, no es necesario. Pero si optaron por el fuero de familia, el fuero de paz, y tienen que o van a incursionar en el proceso propiamente dicho de juicio de alimentos, lo que modifica la reforma es el primer artículo, que es el artículo 635, recaudos para la presentación de la demanda, y trae algo que ya estaba en principio consagrado jurisprudencialmente, pero ahora tiene un aval legislativo, se transforma ese criterio jurisprudencial en norma, que es que va a ser suficiente la prueba indiciaria para poder determinar el caudal del alimentante. Muchas veces es imposible lograr saber a cuánto ascienden los ingresos del alimentante por múltiples maniobras, por múltiples prácticas o por el desarrollo de una economía absolutamente informal. Lo que se consagra en la norma ahora, eso que ya venía resolviendo la jurisprudencia, que era que se admitían los indicios para poder determinar ese caudal alimentante, ahora lo tenemos consagrado en la norma. Eso es lo que modifica ese pequeño párrafo del inciso segundo del artículo 635, es lo que modifica la ley 15.513. Y vamos a el gran escollo que tenemos en cuanto a, por un lado, quienes tienen que trabajar en el desarrollo de la demanda y por el otro, en los que tenemos que resolver esa petición. ¿Cuánto pido de cuota alimentaria? ¿Cómo la cuantifico? ¿Cómo la calculo? ¿Cuánto pido de alimentos provisorios? Y del otro lado del mostrador, ¿cuánto fijo en función de lo que acabo de recibir como petición? Y acá hay que salir de ese escenario en el cual, digamos, la mirada en general siempre estuvo de parte de la capacidad, exclusivamente de la capacidad económica del alimentante. Y ahí entran en juego un montón de situaciones. Y a mí me gusta por ahí ejemplificarlo esto de, la pirámide la conocen, ¿no? Todos los que pasaron por la Facultad de Derecho conocen lo que es la pirámide de Kelsen, ¿bien? Donde en la cima de la pirámide encontramos a la Constitución Nacional, los tratados, las leyes, los derechos, los decretos ejecutivos y demás. Pero sin embargo, Kelsen no litigó nunca en la provincia de Buenos Aires, porque si no hubiese hecho otra pirámide. Encima de la pirámide siempre nos encontramos con algo más sagrado que todas las leyes, que es el criterio del juzgado. Son muchas veces estos criterios los que nos han deformado de alguna manera al proceso de alimentos y a esta situación generalizada digamos, de incumplimiento o de abandonos en algunos casos del proceso
y que es necesario que se reviertan. ¿Cuáles son los errores más comunes? Quedó la letra muy chiquita pensando en otro tipo de pantalla, pero bueno, yo se las leo. Los errores más comunes en las peticiones que uno advierte, que recibe en el juzgado, tiene que ver con que se peticionan, por ejemplo, te demando una cuota alimentaria equivalente a X% de los ingresos del alimentante. Ajá, ¿cuánto gana el alimentante? No tengo idea. Pero pido el 20%, ¿por qué? Porque es el criterio del juzgado. La pirámide está por encima de cualquier situación fáctica real. O otro gran criterio instalado y que en algún momento histórico me parece que sirvió es te pido X% del salario mínimo vital y móvil, pues no sé qué hace este muchacho, qué hace esta persona, de qué trabaja. O me piden montos fijos de cuota alimentaria, de provisorios y de definitivos. Cuando claramente uno, a poco que analice la situación económica de nuestro país, se da cuenta que esa cuota, si la mantengo o si la fijo, en 3 meses me quedó totalmente desfasada, producto de, obviamente, la inflación. Y el gran escollo que uno encuentra es que se generalizó muchísimo el tema de el pedido, por un lado, porque así me lo resolvían históricamente, y el criterio jurisdiccional de fijar cuotas en función del salario mínimo vital y móvil. El último salario mínimo vital y móvil es el que está ahí en pantalla. Nos da 296.832 pesos. Muchos criterios fijan entre el 10 y el 20% de ese salario como cuota provisoria, no importa si es 1, 2, 3 o 4 pibes. Se fija eso porque es el criterio sagrado. Los números se los traje transformados porque son más que elocuentes. Ni el 10, ni el 20, ni el 30 de esos porcentajes o porcentuales o esos valores alcanzan para siquiera comer. Alcanzan siquiera para comer. ¿El salario mínimo vital y móvil es un valor de referencia? Sí, es un valor de referencia que en algún momento histórico estuvo bastante alineado con la situación económica real, pero que hoy día quedó absolutamente desfasado y que se mueve muy de vez en cuando y que de ninguna manera acompaña la situación real de la inflación hoy día. Entonces, aquellos que quedaron atados a estos parámetros hoy están desfasados o están fijando o peticionando cuotas totalmente ilusorias. ¿Serán pagables? Sí, seguramente serán pagables, pero claramente con esto no arreglamos la necesidad de nadie. Bien. Y por otro lado, o el desafío, es que existen otros parámetros objetivos a los cuales podemos acudir, que tienen un poco más, digamos, de realidad y que vienen aparejados, uno de ellos con la reforma, que es la canasta de crianza o el índice de crianza. Pero no es el índice de crianza el único parámetro o la única herramienta que tengo hoy al alcance de la mano, ya sea para pedir una cuota alimentaria, ya sea para fijarla. Y ahora vamos a analizarla con más detalle. En cuanto a lo que tiene que ver con la fijación de alimentos provisorios. Hay, a falta de una, 3 canastas diferentes. Las 3 canastas son medidas por el mismo organismo oficial que es el INDEC, que nos mide la inflación y nos cuantifica estas 3 canastas todos los meses, con la cual la tenemos actualizada todos los meses. La primera de ellas es la canasta básica alimentaria. Y es importante que analicen estos documentos que se repiten todos los meses, que modifican obviamente los números, pero que nos explican cómo se obtiene, qué se obtiene y qué significa este instrumento. La canasta básica alimentaria, ¿saben lo que mide? ¿Alguno sabe lo que mide? Bien. Alimentos propiamente dichos. Necesidades kilocalóricas, proteínas que necesita un ser humano, dependiendo de su edad o sexo, para no ser indigente. Bien, por debajo de esta canasta estamos hablando de indigencia total. Estamos hablando de que no
cubrimos los aspectos nutritivos básicos para que la persona subsista. Por lo tanto, si somos coherentes y si tenemos perspectiva de niñez, no deberíamos, en principio, admitir cuotas por debajo de esta canasta. ¿Bien? Porque por debajo de esto no come. No estamos hablando ni de escuela, no estamos hablando de deportes, no estamos hablando de salud, no estamos hablando de nada más que la comida diaria. Menos de esto ya no come, ya lo estamos condenando a la indigencia total. Lo dice el documento, no es mi opinión, ¿eh? Lean el documento, lean la canasta que mide todos los meses el INDEC, que lo informa en un boletín muy prolijo, muy gráfico, que ahora lo vamos a desarrollar, pero que es interesante que lo tengan en cuenta para poder fundar sus peticiones y para poder fundar sus resoluciones. ¿Bien? Porque el fundamento de por qué pide una cuota que por lo menos no sea por debajo de esto lo tiene en el documento. Es simplemente copiarlo y es simplemente empezar a internalizarlo para que le sirva como fundamento. Esa es la primera canasta básica alimentaria. La segunda canasta es la canasta básica total, que le agrega, ¿qué hace? Toma la alimentaria, toma los alimentos que necesita esta persona de acuerdo a su sexo y edad para poder sobrevivir y le agrega los servicios. ¿Qué servicios? Alquiler, vivienda, luz, energía, esparcimiento, educación, vestimenta, etc. Es una encuesta que se hace permanente y que se hace para el AMBA. Porque ahora vamos a ver que hay otra discusión. Bueno, si esa canasta sirve para todo el país, no sirve para todo el país. Porque si te vas al sur con esta canasta, con esto no pagás, pero ni la factura del agua. ¿Está? Pero es una encuesta que nos sirve como parámetros para gran parte del país. Lo ideal, obviamente, sería que cada provincia o que cada lugar o que cada distrito tenga su propia medición de acuerdo a esos valores o esas situaciones locales, particulares y especiales. Pero mientras tanto, hoy tengo un instrumento general que es este. La canasta básica total, les decía, me mide esto. Lo que necesito para comer, propiamente dicho, para sobrevivir, más el resto de los servicios. Y el tercer instrumento, todo eso lo tienen informado en un boletín que tiene esta carilla, que le informa mes a mes y se actualiza todos los meses. ¿Vieron que más o menos para el 10, 12 de cada mes se informa la inflación? ¿El INDEC informa la inflación que tenemos? Bueno, a los 2 o 3 días automáticamente aparece este boletín que nos refleja las canastas actualizadas. No hay instrumento más actualizado que este para que ustedes puedan ir viendo cómo evoluciona o cómo se debería o podría ajustar, por ejemplo, una cuota alimentaria. Porque se actualiza todos los meses y es en función directa de la inflación. Y la tercer canasta que aparece en la escena, que es la estrellita, digamos, importante de toda esta reforma, que comenzó como una medición y hoy tiene una consagración legislativa que está como valor de referencia en el Código Procesal, es la canasta de crianza. ¿Qué mide esta canasta de crianza? La canasta alimentaria más los servicios, la básica total, y le agrega algo que comentaba hoy la colega, que es el costo del cuidado, que es el costo del cuidar. Bien, que aplica obviamente en las situaciones o en los supuestos donde tengo el cuidado exclusivo a cargo de uno de los progenitores o donde lo tengo en mayor medida a cargo de uno de los progenitores. Eso tiene un costo. Criar a un hijo tiene un costo, educarlo, estar permanentemente al cuidado, atendiendo sus necesidades, su comida, su vestimenta, que se bañen, que tengan los deberes, que asistan al club y demás. Todo eso lleva un tiempo que generalmente está desbalanceado y sumamente desproporcionado en relación a la actividad de cada progenitor. Generalmente son las madres las que están a cargo de esta situación o cuidado. Entonces, ¿qué hizo el INDEC? Empezó a medir ese costo. Ese costo o esta canasta tiene algunos aspectos que pueden ser criticables, sí,
Seguramente hay varias cosas. Ahora vamos a ver algunas que la jurisprudencia también empezó a marcar o a delinear para resolverla o complementarla. De ninguna manera esto implica hablar mal del instrumento, al contrario, es un instrumento de suma importancia porque es una herramienta que antes no teníamos, que ahora la tenemos y que ahora nos sirve por lo menos para cuantificar o mensurar. Bien, pero que tiene en cuenta estas tres cuestiones. Y esta canasta está diseñada en 4 franjas etarias que va desde 0 mes hasta los 12 años. Bien, hasta los 12 años tengo analizado cuál es el costo del cuidado. Con lo cual, si tengo el cuidado exclusivo a cargo de la madre porque tiene una medida cautelar el padre y no puede acercarse a los hijos, o porque el padre vive a 200 kilómetros de donde está, o porque la ve solamente una vez por semana, porque hace trabajo rural y solamente lo ve el domingo, estoy en condiciones de empezar a pensar y aplicar estos tipos de valores para la fijación de los alimentos. Ahora, estas canastas son pisos mínimos, no se queden como que son los techos. Son pisos mínimos para arrancar, para empezar a pensar otro tipo de resoluciones y de peticiones en materia de cuotas alimentarias. Y yo les hago un ejemplo de cómo usar la canasta, por ejemplo, para que lo tengan en cuenta con el ejemplo de una hija mujer de 11 años de edad, para que se entienda. Y para que además la comparen, el valor que nos va a dar con lo que les acabo de reflejar en cuanto al diseño que ata las cuotas al salario mínimo vital y móvil, para que vean la desproporción que hay con ambas canastas, ni hablar con la canasta de crianza. El boletín que nos trae el INDEC todos los meses nos informa lo mismo. Nos informa cómo evolucionó la canasta en función de un adulto mayor y después sobre ese adulto mayor de referencia, que nos informa todos los meses, se hace el cálculo de cuánto sería la canasta para una nena de 11 años. ¿Está? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Ingresar al boletín, ir a donde está ahí marcado con rojo cuál es el último mes de medición y ahí obtenemos el valor. La canasta básica alimentaria, esperen que no veo, para, no sé si llega a ver, bueno, no importa, esperen que avanzamos. Lo mismo pasa con la total, porque lo tengo reflejado ahora en número mayor. Esperen, está ahí. La canasta básica alimentaria para una nena, para un adulto, en el último mes nos dio que un adulto para poder comer, para poder cumplir con sus necesidades calóricas, insume 151.491 pesos. Por debajo de eso, esa persona no come, no llega a cubrir sus aspectos nutricionales básicos. ¿Bien? Esos 151.000 pesos están en la filmina que no se ven, pero es la parte inferior de la canasta básica alimentaria. Si tuviésemos que calcular no solo la alimentaria, sino además los bienes y servicios, un adulto equivalente, nos informa el INDEC, que en el mes de marzo de 2025 necesitaba, para poder cubrir esos aspectos, individualmente 342.370 pesos. Bien. Esos son los valores por adulto equivalente que nos informa el INDEC todos los meses. Ahora, una nena de 11 años no es un adulto. Entonces nos dice, en esta tercera escala, la primera página va a tener la canasta básica alimentaria, la segunda página del documento van a tener graficada la canasta básica total, la tercera página nos dice cuánto representa una persona según su sexo y edad de ese adulto equivalente. Una nena de 11 años representa el 72% de ese adulto equivalente que nos informó el INDEC. ¿Se entiende hasta ahí? Si no, lo volvemos a repetir. Entonces, al adulto equivalente lo multiplican por 0,72 y nos va a dar que si van a aplicar la canasta básica alimentaria, una nena no podría comer por menos de 109.000 pesos mensuales. Y una nena de 11 años no podría cubrir sus necesidades básicas de servicios, escuela, luz, esparcimiento, etcétera, por menos de 246.000
1.506 pesos. Fíjense la comparación que ni con el 40 o el 50% del salario mínimo vital cubrimos esta situación. Es más, creo que con el 50% del salario mínimo vital no cubren apenas la canasta básica alimentaria de una nena. Ni hablar de si estamos hablando de que hay más niños, niñas, adolescentes involucrados en el conflicto de alimentos. Esto es por persona. Sí. Así se escuchan los que están en su... ¿Qué toman en cuenta para que sea diferente calcular un nene de 11 años o una nena de 11 años, que es mayor la del varón, por lo que dice ahí? El documento lo explica. El documento elaborado por el INDEC explica por qué esa diferenciación. Tiene que ver con con un coeficiente de Engels que nos podría demandar toda una jornada a explicarla. Discriminan, básicamente. Porque No. A ver, son mediciones. Vos podés estar de acuerdo o no con el criterio de medición. Podés decir, una nena de 11 años consume lo mismo que un varón. Podríamos discutirlo 200 horas. Pero hoy es el instrumento que te lo mide y te lo mide de esta manera. Podrías plantear que alguna situación de igualdad, es decir, que consuman lo mismo o que tengan la misma relación. Meterme a discutir el documento significa que nos desarrollemos toda una jornada explicando cómo es la medición, que incluso es ajena a mi persona. No. Está llamó la atención la diferencia. Sí, hay diferenciación, insisto, por sexo y edad. ¿Cómo se mide cada coeficiente, cada situación? Te lo explica el documento en extenso. El documento son como 10, 15 hojas que todos los meses reitera la misma explicación. Es decir, no es que hay un documento distinto. Lo que se actualizan son los números, pero la explicación científica de cómo se arriba a esto, cómo se arriba a que una nena de 11 años consuma el 0,72% de un adulto, la tenés en el principio en el documento. Vuelvo a lo mismo, o vuelvo a lo que se hablaba. Fíjense la diferenciación. ¿Qué ventaja tiene la utilización de estos instrumentos? Primero que son informadas por un organismo oficial todos los meses. Hay un procedimiento científico desarrollado para arribar a este resultado. Podemos estar de acuerdo o no con la medición. Podemos estar de acuerdo o no si hay una discriminación por sexo, por edad, o cómo se obtuvieron esos resultados de si está bien medida la inflación, si está bien medido el valor del alquiler, la luz o el gas. Podemos discutir si esta canasta aplica al AMBA y no aplica a DERO. Bien, porque hay otros valores. Pero, ¿qué valor fundamental tienen? Primero que son, insisto, informes técnicos, informes elaborados por un organismo oficial, para mí equivalen a tener una pericia. ¿Y de qué te eximen o de qué te evitan este tipo de informes? De tener que producir pruebas superfluas en función de esto. De que tener que probar cuántos gramos de carne consume un nene de 11 años para fijar la cuota alimentaria. Que te eximen de probar cuánto vale un sachet de leche, cuánto vale un yogur, cuánto vale un kilo de papas. Que te exime de tener que juntar 200 millones de tickets en el supermercado a la persona que además cría a los hijos sola, que además los alimenta, que además redobla sus esfuerzos para que tengan de qué comer, además tiene que andar probando en cada lugar donde compra o adquiere mercaderías, cada ticket o cada factura, porque le tiene que mostrar al juez cuánto vale esa comida que está consumiendo, y ni hablar, siempre digo lo mismo, ¿no? Ni hablar de si tienen 2 o 3 hijos con padres diferentes. ¿Imaginan la cola del supermercado? No, este changuito separame lo que es para Juan y aquella verdura es para Pedro y dividime el yogur en 2 tickets porque le tengo que mostrar al juez una cosa y en el otro proceso de alimentos otra.
ese tipo de situaciones o de circunstancias, en principio, la tenemos eximida con la utilización de estos instrumentos. Eh, Nunca lo había calculado de esa manera. Yo me solía fijar por ahí en el cuadrito que había mostrado antes. Decía, por ejemplo, canasta de crianza, que más o menos la última era de 400.000 y pico. No entiendo por qué da la diferencia de valores que ahí estamos viendo de la canasta. no, porque son total. tres canastas. Primero porque son tres canastas Sí. diferentes. La de crianza no tenés que hacer este análisis. La de crianza ya la tenés Ya la tenés. determinada por esa franja etaria. El nene ingresó, tiene 3 años, ingresa en la franja de 0 a 3, aplicás esa franja. No tenés que hacer este análisis. Esto es Perfecto, por entendí. si no aplicas la canasta de crianza. Bien, perfecto. Si no tengo la aplicación de la canasta de crianza o no la quiero aplicar como referencia, tengo estos otros dos instrumentos que son más reales o acordes a necesidades actuales que los viejos criterios de es un porcentaje de los ingresos o es un porcentaje del salario mínimo vital y móvil. Está totalmente desfasado esos criterios de la situación actual. ¿Por qué? Porque tengo estos instrumentos. Bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Cómo estamos de tiempo? Bien. Bien. Seguimos. No sé si tienen preguntas en el Zoom. Bien, perfecto, venimos bien. Bueno, otro regalo que les hacemos por el mismo precio es que les vamos a dejar este documento. ¿Eh? Bueno, esperamos la pregunta por el Zoom y... Acá preguntan, ¿y qué pasa con la capacidad económica de quien debe abonar la cuota si el ingreso total no le alcanzaría para afrontar la cuota ideal que se pretende, más allá del esfuerzo que debe hacer? Lo vamos a contestar mañana, cuando veamos ejecución e incumplimiento de la cuota alimentaria, pero lo tomo en cuenta, porque justamente de eso vamos a hablar. Pero vuelvo como introducción, un poco de lo que hablamos hoy al principio. No podemos solamente resolver la cuota alimentaria en función de la capacidad económica del alimentante. Y eso es lo que tradicionalmente se vino haciendo y sosteniendo. Porque realmente si nos limitamos a eso y no exigimos un plus, vamos a ver que además de cometer una injusticia y además de generar los condimentos necesarios para que toda esta cultura de incumplimiento, de insatisfacción de necesidades básicas se siga sosteniendo, tampoco, un poco como adelanto de lo que vamos a hablar mañana, tampoco damos lugar a la subsidiariedad que le correspondería a los demás parientes. Porque, ¿qué pasa? Yo tengo a Pedro que me dice, no, está bien, pero Pedro es empleado y gana 100.000 pesos por mes. No le puedo fijar una cuota de 100.000 pesos. Ajá, bueno, ¿qué hace Pedro? ¿Trabaja 12 horas o trabaja 2 horas para ganar 100.000 pesos? ¿Tiene salud para generar más recursos? ¿Tiene edad para generar más recursos o no los tiene? ¿Aporta cuidados? ¿Pedro aporta cuidados? Porque si no puede pagar cuota, puede aportar cuidados, ¿o no? Pero el problema es que no sucede ni una cosa ni la otra. Y Pedro resulta que tiene 3 hijos y no va, no lo cuida, no hace nada y pretende que con 100.000 pesos le descontemos solamente el 20% de ingresos para que coman los 3. Si yo le aplico a Pedro una cuota alimentaria siguiendo esa lógica de capacidad exclusivamente económica y le fijo una cuota del 20% de sus ingresos, una cuota sobre 100.000 pesos serían 20.000 pesos por mes. Si yo fijo esa cuota de 20.000 pesos, claramente los chicos no comen, ni uno, aunque no tenga 3, tenga un solo hijo, claramente no come. Pero además, esa cuota, bueno, me dice la madre, bueno, está bien, Pedro no le alcanza, no tiene recursos, voy por el abuelo. ¿Cuál es el requisito para ir contra un pariente? Que no cumple al principio, pero Pedro 20 cumple. ¿Puedo ir contra ¿puedo ir contra el abuelo?
Subsidiaria condicionada a que no cumpla, pero Pedro lo cumple los 20, si yo se lo fijé en 20. Ujú, A ver, ahí. Aun cuando, por lo menos en los casos que yo he tenido, ¿no? ujú. Aun cuando no cumple, cuando cumpla, pero ese cumplimiento es insuficiente para la cobertura de las necesidades, uno puede ir subsidiariamente y los abuelos, digamos, aportan, claro, para completar, digamos, o intentar completar la La cuota. cuota, ¿sí? Pero tenemos un requisito ineludible también, que es el que no cumpla el progenitor principalmente. No, que, no, que Y sea que lo- insuficiente, que sea no que no suficiente. cumpla. Bueno. Eh, y volviendo al ejemplo anterior, eh, quedarnos en el freno, de ese porcentaje, de esa incapacidad, nos hace revivir, nos hace insistir con estas prácticas que venimos hablando de contribuir de no hacerse cargo digamos, de la cuota alimentaria y de sus obligaciones. Yo creo que estas transformaciones o estas modificaciones eh, van a generar impactos culturales y sociales a muy largo plazo y que quizás nosotros no los veamos en qué aspecto. En que hasta ayer o hasta hace poco tiempo daba lo mismo tener un hijo, 2 o 3 hijos con distintas personas porque realmente no tenía consecuencia económica, no tenía peso económico porque, insisto, con el 20 o el 30% los arreglaba. Yo creo que esto va a tener un costo. La utilización de estas nuevas herramientas, la de crianza, la canasta básica alimentaria, la canasta básica total, van a tener un costo o un impacto que van a, de alguna manera, revertir esa cultura de incumplimiento o revertir esa cultura de eh, dejar hijos por ahí con absoluta liviandad, sin ningún tipo de consecuencia. Bien. Eh, Adelantándonos a un poco lo que vamos a hablar mañana, para cerrar este tema de la capacidad económica digamos, del alimentante. Y volviendo a lo que hablábamos hoy al principio en relación a no todos los casos son iguales, sino que son en todo caso parecidos, pero tienen sus aristas. Yo creo que la excusa más frecuente es esa de la insuficiencia de la capacidad económica para hacerse frente a las cuotas. Lo que no se analiza, o lo que se viene analizando y se viene revirtiendo jurisprudencialmente, es esto de, si tenés edad y tenés salud, vas a tener que generarlo de alguna manera el recurso para que la cuota sea la que atienda las necesidades y no la que responda a tu capacidad económica. Ahora, si como organismos accedemos a que lo limitamos solamente a la capacidad económica, esa situación o ese cambio no va a llegar nunca. Bien. Esto es un desafío. ¿Tenemos la posibilidad como hablábamos recién, de los parientes? Sí, la tenemos. ¿Qué implica esto? En muchos casos, el agravamiento de situaciones familiares muy complejas, donde ya no solo es una situación o una guerra con el alimentante, sino involucramos a todos los parientes con los que quizás había o hay, en muchos casos, buena relación. A veces está el cuidado de alguna abuela paterna o de un abuelo paterno o alguna asistencia, pero que luego de estas insuficiencias se ven rotas porque son traídos a procesos para poder atender esas situaciones o esas necesidades. Yo creo que en algunos años, revirtiéndose muchos de los criterios jurisdiccionales que hay en materia de cuota alimentaria, esas situaciones las vamos a empezar a ver. O por lo menos de que va a haber otro tipo de cuidados a la hora de traer niños y niñas adolescentes al mundo en esa situación. Porque te insisto, para muchos de los progenitores no hay consecuencias. No hay ninguna consecuencia. Mañana, la idea de mañana es
trabajar todo el aspecto que tiene que ver con el incumplimiento. Cumplimiento de la cuota alimentaria, medidas para garantizar el pago de la cuota alimentaria, medidas que tienen que ver con esas ejecuciones y algunos fallos o antecedentes que han sido más o menos ingeniosos en lo que tiene que ver con revertir esas situaciones. Siempre hablando de situaciones de, obviamente, incumplimiento, ¿no? Les decía, dentro de lo que les va a quedar como material, había arrancado con el 2x1, la promoción, además del Power, les va a quedar este documento que elaboró la Comisión de Género de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, en la cual tuve la suerte de participar en un pequeño artículo, que tiene que ver con buenas prácticas en la determinación del quantum de la cuota alimentaria. En este documento de distribución gratuita tienen explicado, un poquito más desarrollado, el tema de lo que son la cuantificación de la cuota alimentaria y los instrumentos que les acabo de explicar en relación a los 3 tipos de canasta, cuándo aplican y cómo se calculan, para que lo tengan ustedes también como fundamento o argumentos a la hora de peticionar. Siguiendo con el desarrollo del proceso de alimentos. Bueno, ya tenemos la demanda, tenemos el fuero, tenemos el tipo de trámite, tenemos ya fundamentado cuánto voy a pedir y por qué, o cuánto me pueden llegar a fijar como alimentos profesores, y tenemos que seguir, vamos al siguiente paso, que es el de la notificación, que es otra de las modificaciones o reformas estrella que trae la reforma. La reforma viene a modificar y incorpora el artículo 635 bis, que es la posibilidad de notificar la demanda por medios electrónicos. ¿Qué pasó en el medio? ¿O qué pasa en el medio? Quedó una redacción final en la norma, producto de distintas negociaciones que hubo que hacerse, sobre todo con la Corte. No había mucha recepción en lo que tiene que ver con la utilización de medios electrónicos para notificar la demanda. Sin embargo, terminó siendo admitido y eso deriva en este artículo que quizás no es el más feliz de todos, en cómo quedó redactado, y ahora vamos a explicar por qué. Porque depende quién lo agarre, o depende cómo se interprete, puede ser absolutamente incordioso acudir a este medio, o puede ser una vía sumamente expeditiva como la que venimos desarrollando en nuestro juzgado. La notificación de la demanda por WhatsApp fue una creación que surgió de la Justicia de Paz. Surgió en pandemia y surgió del Juzgado de Paz de General La Madrid, juzgado que tengo a cargo, que vengo subrogando hace 7 años por vacancia. Otro de los fenómenos que tenemos para hablar de cuanto a falencias del poder judicial. Hace 7 años que el cargo no se ocupa, recién está en proceso la selección del nuevo juez, sin embargo ya hace 7 años que tengo ese juzgado. Y me agarró la pandemia en ese juzgado, nos agarró la pandemia, pues fue una decisión en equipo la que se tomó allá el 2 de abril de 2020. El 2 de abril de 2020, en pleno contexto de encierro, ya habíamos pasado, ustedes se acuerdan que el 20 de marzo nos encerraron con una resolución por la cual, una cuestión sanitaria, teníamos todos que quedarnos en casa, nadie podía salir, salvo los exceptuados, en este caso el Poder Judicial estaba exceptuado, los magistrados, para abrir las oficinas, porque de la noche a la mañana se cerró absolutamente todo. Para el 2 de abril ya había pasado los primeros 15 días de encierro, y todos estábamos con la expectativa de si ese encierro había sido el definitivo, si con eso salíamos de la pandemia, o cuánto tiempo más iba a durar la situación sanitaria.
ya a esa altura, recuerdo que fue un viernes cuando ordenamos esto, ya para ese viernes sabíamos por corrillos que esto iba a seguir, que el encierro iba a seguir, que las medidas sanitarias se iban a mantener, y nosotros teníamos dos problemas enormes. El primero era cómo pasar toda la actividad judicial analógica a un sistema digital que nos permitiera operar. En algo había avanzado bastante la justicia PAC, que tenía que ver con las notificaciones y los medios electrónicos. El uso del expediente digital lo teníamos bastante aceitado, pero nos faltaba todo esto otro. Nosotros teníamos un contexto, el caso donde se resolvió esta situación de la notificación por WhatsApp era un caso de alimentos mediando violencia familiar, hogar monoparental a cargo de esta mujer que tenía que darle de comer a 3 hijos con una actividad informal de parte del progenitor, con lo cual no había posibilidad de trabar embargos que me garantizaran la satisfacción de esos alimentos provisorios. Pero a su vez, se había avanzado reglamentariamente la Corte con el uso de el WhatsApp para recibir denuncias de violencia familiar, pues nosotros tuvimos que operar de noche a mañana y desaparecer el papel. ¿Se acuerdan las cosas que hacíamos en el papel, no? La desinfección que había que hacer de cada papel que se recibía, con la ropa, bueno, con todo. Parece que fue hace un siglo, pero sin embargo no son tantos los años que sucedieron. Bueno, en ese contexto había duda de todo, desde recibir un papel, de lo que podía implicar una notificación, de si ibas y contagiabas a medio pueblo por ir a llevar adelante una cédula. Había un montón de incertidumbres que después se fueron despejando, pero que en el momento que se toma la decisión había que resolver con lo que se tenía. Y lo que se tenía era que había una prohibición total de hacer actos o eventos personales. Entre ellos, no teníamos, porque fue en lo último que se avanzó fue en los protocolos que tuvieron que ver con la actuación de los oficiales de justicia a la hora de notificar una demanda. ¿Cómo notificabas una demanda en ese momento si no tenías oficial de justicia disponible, si no tenías protocolo sanitario para ejercerla, y vos podías ser el causante de que a la persona a la cual iban a notificar se contagiara de COVID? Pero a su vez teníamos una situación de violencia económica, 3 chicos sin comer, el progenitor que había sido excluido era el único, digamos, aportante de alimentos, y teníamos que resolver la situación de esa cuota alimentaria. Y se nos ocurrió, el 2 de abril, insisto, ordenar por primera vez que se notificara una demanda por WhatsApp. Pero establecimos para esa notificación todo un protocolo y un procedimiento, porque la idea era que en el sistema digital se replicara o se emulara el acto que se hacía de manera presencial. La resolución no solo ordenó que se notificara por WhatsApp, que alguien agarrara el WhatsApp, le clavara, le mandara un PDF con la demanda y se terminó la historia. No, no. Esa resolución original tuvo en miras 2 cuestiones. La primera era, y explico todo esto, no por hacer autobombo de la resolución que hicimos, sino porque después eso tuvo transformación legislativa. Y tuvo diversas interpretaciones, y hay hoy día diversas interpretaciones a cómo quedó la norma. ¿Cuál era el sentido de esa notificación original? Bueno, que interviniera primero un oficial o un funcionario para que pueda dar fe del acto. En ese caso elegimos al actuario. ¿Por qué? Porque los oficiales de justicia estaban todos en sus casas. Los únicos funcionarios que estábamos actuando en esos momentos, que teníamos la obligación de acudir, eran los jueces y los funcionarios le hace auxiliares letrados o secretarios. O sea que oficial de justicia no tenía, entonces necesitaba del actuario. Alguien que dé fe pública del acto que íbamos a realizar. Teníamos el teléfono de la persona en la denuncia de violencia familiar, con lo cual teníamos un teléfono posible para poder llamar a la persona, identificarla y saber si esa línea de teléfono le correspondía a la persona y si además
utilizaba la aplicación de WhatsApp, porque podía ser que no la utilizara y ahí la idea se nos truncaba. Y verificada la identidad de la persona a quien se llamaba, y verificada la línea y verificado que sea que podía utilizar WhatsApp, la idea era enviarle la notificación, enviarle la demanda, enviarle un PDF y la explicación de cuáles sean los pasos a seguir por parte de esta persona para poder defenderse, para poder primero acceder al material y segundo para poder defenderse. Cumplido todo esto, se le desarrollaba un acta donde el secretario daba fe de que llamó, lo atendió una persona, que se identificó como fulano de tal, que le pudo expresar su número de documento, que usaba WhatsApp, que esa línea le pertenecía a esa persona y que se cumplió con el envío de la documental, lo recibió y después hizo un llamado posterior confirmando que esa documentación se recibió. De esa manera teníamos garantizado que era exactamente lo mismo que hacía el oficial de justicia cuando iba o cuando va a un domicilio particular. ¿Qué hace el oficial de justicia? Primero le identificás el domicilio. Bueno, nosotros le identificamos el teléfono. Va personalmente, identifica o trata de identificar si esa persona vive en ese domicilio. Bueno, nosotros identificamos si ese teléfono le correspondía a esa persona. Si está en el domicilio, le dice, bueno, acá está, esta es la demanda, te dejo copia y te firmo. Bueno, yo acá en el WhatsApp te la envío y tengo el doble tilde de recepción de esa documentación. Firma o no firma, según las circunstancias del oficial de justicia, si desea que firme o no, basta con la fe que da del acto, y cerrábamos todo eso en un acta y con eso se incorpora la notificación al proceso. Bueno, nosotros lo incorporábamos con una actuación digital en el Agusta y lográbamos sortear la posibilidad de notificar al demandado, emulando lo mismo que sucedía a nivel analógico, pero en el mundo digital. Luego de eso, muchos organismos jurisdiccionales empezaron a tomar el tema de la posibilidad de notificar por WhatsApp, pero se aplicaron tantos criterios como juzgados había. En muchos casos les impusieron a los abogados la tarea de acreditar esto, en otros bastaba con la notificación por WhatsApp del organismo, en otros. Nosotros seguimos evolucionando en la notificación que mantenemos y mantuvimos hasta el día de hoy, aún sin la reforma legislativa. Ya les voy a explicar por qué. Y sacamos de escena al actuario y empezamos a colocar, cuando lo tuvimos, al oficial de justicia para hacer eso. Porque era lo mismo. El oficial de justicia puede dar fe pública de toda esa actuación o de esa situación. Quien hace en el Juzgado de Paz de General La Madrid y en el Juzgado de Paz de Heró las notificaciones por WhatsApp no es el actuario, es el oficial de justicia. ¿Qué hacemos? Una cédula donde tiene adjuntos los documentos y la demanda y la documentación que va acompañada de la demanda, que le llega en formato digital a la persona y que en lugar de tener el domicilio tiene el número de teléfono. En el lugar donde va el domicilio tiene el número de teléfono al cual va a ser notificado. Eso viaja a la oficina de notificaciones nuestra. Bueno, en los juzgados de paz tenemos oficina de notificaciones propia, y el oficial de justicia recepta la cédula y en lugar de ir al domicilio particular, agarra el WhatsApp, hace y cumple la notificación telefónica. Ese es el espíritu de lo que en su momento diseñamos en ese contexto o situación de emergencia. Después se multiplicó y se diversificaron los criterios. Bueno, ese criterio o ese procedimiento en principio fue tomado por la reforma y es lo que se incorpora al artículo 635 bis con algunos condimentos que ahora vamos a ver. No sé hasta qué hora es o cómo estamos. ¿Quieren que cortemos acá y seguimos mañana, como quieran? ¿O cerramos la...? ¿Sí? Sí, mañana. ¿Alguna duda hasta ahora? Y mañana seguimos con la notificación y con la sentencia y todo lo que tiene que ver con la ejecución de sentencia. ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Bueno, con el bombo los despedimos hasta mañana.